Bienvenidos, estimados estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a explicar en forma gráfica de cómo es el comportamiento de la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm establece pues que existe una relación directa entre dos variables. Obviamente en todo circuito simple, ¿no? Estas variables son el voltaje y la intensidad de corriente. ¿Qué significa eso, no? Que a mayor voltaje de esta fuente, que pueden ser pilas, pueden ser baterías, mayor es la intensidad de corriente, ¿no? Y a menor voltaje es menor intensidad de corriente. Ello indica que son directamente proporcionales, ¿no? La razón entre esas dos magnitudes viene a ser la resistencia eléctrica de este material que es un resistor, ¿no? De hecho, ¿no? Cuanto mayor sea la resistencia, menor será pues esta intensidad de corriente. Ahora, ¿a qué se debe ello? Se debe a que ellos son inversamente proporcionales, ¿no? Pero primero manejemos la relación directa. A mayor voltaje, mayor intensidad de corriente eléctrica. Entonces, veamos a ver esa relación. Bueno, la teoría dice, ¿no? Que mayor voltaje, mayor intensidad de corriente. Ahora, veamos qué sucede cuando vayamos a la parte experimental, ¿no? Bueno, entonces veamos acá, ¿no? Vamos a bajar la resistencia. Lo colocamos ahí. Entonces, mira, vamos a bajar el voltaje. Y mira, cuando el voltaje es menor, el voltaje de la fuente es 0,9. La intensidad de corriente es 7,3 miliamperios, ¿no? Aumentamos el voltaje. El voltaje ahora es 1,5 voltios. ¿Para cuánto es la intensidad de corriente? 12,1 miliamperios, ¿no? Está aumentando, mira. Mayor voltaje, mayor intensidad. Y así vamos a ir aumentando, ¿no? Estamos manteniendo constante la resistencia, ¿no? Mira, mayor voltaje, ya tenemos acá dos fuentes que están conectadas en serie. Aumentamos el voltaje, seguimos aumentando el voltaje y vean que está aumentando la intensidad de corriente, ¿no? Entonces, a mayor voltaje, mayor intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Ahora, ¿por qué es que cuando tú aumentas el voltaje, aumenta la intensidad de corriente eléctrica? Lo que pasa es que al interior de estas pilas, estas baterías, ocurre pues una reacción química, ¿no? Y cuanto más baterías estén conectadas, esa reacción química se puede asociar a un tipo de energía que es energía química. Entonces, como que le da mayor movilidad, mayor energía, digamos, a los electrones que van a desplazarse a través de todo este circuito, ¿no? Bueno, este sentido que ustedes ven está yendo un sentido de más a menos. Ese sentido se llama el sentido convencional de la corriente eléctrica, ¿no? En realidad, el sentido real es de menos a más, pero en el sentido convencional se trabaja pues de más a menos, ¿no? Ahora, vayamos al siguiente, ¿no? Mira, lo que tenemos acá, tenemos que tener presente acá es que siempre que dos magnitudes se están multiplicando, como en este caso, tenemos que la intensidad con la resistencia se está multiplicando. Cuando dos magnitudes se multiplican, significa que son inversamente proporcionales. Ello pues indica que a mayor resistencia, menor intensidad de corriente, ¿no? O viceversa, ¿no? Menor resistencia, mayor intensidad, ¿no? Ahora veamos qué sucede eso, ¿no? Aumentamos la resistencia. Si aumenta la resistencia, disminuye la intensidad, ¿no? Aumentamos la resistencia, disminuye la intensidad. Aumenta la resistencia, disminuye la intensidad. ¿Qué significa eso, no? O sea, cuando tú aumentas la resistencia, aumenta el grado de oposición al paso de la corriente eléctrica. Por lo tanto, la intensidad de corriente disminuye, ¿no? En forma gráfica, ¿no? Eso lo pueden ver. Pero, ¿qué pasará al interior, digamos, de ese alambre, ¿no? ¿Por qué creen que disminuye, digamos, en este caso, el flujo de corriente eléctrica, ¿no? Entonces, para ello, veamos la siguiente animación. Acá tenemos una fuente, esta es una fuente de voltaje. Ustedes pueden presenciarlo aquí. Esta es la fuente de voltaje, ¿no? Tenemos acá la fuente de voltaje. Tenemos un instrumento que mide el paso de la corriente eléctrica, que es un amperímetro. Y bueno, tenemos acá un material conductor, un material resistivo, ¿no? Y tenemos acá pues un material conductor, que es un alambre de cobre, netamente, ¿no? Entonces, para una fuente, esta fuente de voltaje, establece un voltaje, ¿no? Ese voltaje es en este caso 4,56 voltios, ¿no? Pero como ustedes verán acá, la corriente se está yendo de menos a más, de menos a más. ¿Y qué se mueven acá? Estos puntitos de acá de color azul son electrones. Estos electrones están en movimiento. Este es el sentido real. Realmente los electrones se mueven en este sentido, de más a menos, de más a menos, ¿no? Bueno, mira, y además ustedes van a ver acá que cuando ingresan al interior de esta resistencia,
Al interior de esta resistencia existen partículas, existen átomos, existe en realidad una red cristalina, ¿no? Donde cuando los electrones ingresan, chocan y chocan con cada uno de los átomos que están conformadas de, digamos que forman parte de esa red y experimentan choques electrónicos, ¿no? Y producto de esos choques, estos electrones van perdiendo energía y le entregan pues esa energía a estos átomos, ¿no? Estos átomos no están solos, sino que le entregan otros átomos y todos los átomos empiezan a vibrar. Y producto del paso de la corriente eléctrica, estos átomos vibran y liberan energía en forma de calor. Y por ello que cuando tú de repente colocas un cargador y luego extraes el cargador, luego de un cierto tiempo, nota que está caliente. Eso indica que el paso de la corriente eléctrica hizo pues que se libere energía en forma de calor. Entonces veamos a ver qué sucede acá cuando aumentamos. Acá van a ver también la variación de la temperatura, ¿no? Aumentamos la resistencia, ¿no? Aumenta la resistencia, estamos aumentando la resistencia ahí. Y como ustedes están viendo, está disminuyendo la temperatura. Está disminuyendo la temperatura porque en realidad también el voltaje es bajo, ¿no? Mira, hay mayor resistencia, mayor cantidad de átomos que aparecen al interior de este material resistivo, ¿no? Está aumentando la resistencia, pero yo podría en este caso aumentar el voltaje, ¿no? Bueno, está disminuyendo el voltaje, no vamos a aumentar el voltaje, ¿no? Aumentamos el voltaje y bueno, al máximo. Y mira, yo he ido aumentando el voltaje y también en este caso la corriente ha ido aumentando. Lo que pasa es que hay mucha resistencia, ¿no? Por ello que hay menor flujo de electrones. Vamos a bajar la resistencia. Bueno, estoy bajando la resistencia y si estoy bajando la resistencia, bueno, los átomos al interior, mira, como que se mueven con mayor libertad. Y ese movimiento, pero, digamos, estos átomos no van a salir, sino que al interior estos son imágenes hipotéticas, ¿no? Ese mayor movimiento que se generan entre ellos se transmite pues entre átomos vecinos y hacen que se libere mucha energía. Y es por eso que el material se está calentando acá, ¿no? Y mira, algo más también está sucediendo acá, que a medida que yo disminuyo la resistencia, manteniendo constante obviamente el voltaje, la intensidad debe aumentar. Fíjense abajo a medida que yo disminuyo la resistencia, ¿no? Ahí voy disminuyendo la resistencia y aumenta la intensidad de corriente, ¿no? Entonces, con eso queda claro, pues, de que a mayor resistencia, menor intensidad. Y a menor resistencia, mayor es la intensidad. O sea, existe una relación inversa, ¿no? A mayor voltaje, a mayor intensidad. O sea, entre el voltaje y la intensidad directa, y entre la intensidad y la resistencia, relación inversa, ¿no? Bueno, básicamente, muchachos, quería mostrarles ello respecto al tema de la ley de Ohm correspondiente, pues, al tema que vamos a desarrollar esta semana, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchachos. Espero haber aportado algo en su formación. Hasta luego, cuídense.